El año es 453 después de Cristo. En el corazón de Panonia, en la actual Hungría, el aire es denso por los restos de una celebración monumental. Atila, el hombre cuyo nombre es un susurro de pavor en los palacios de Roma y Constantinopla, acaba de casarse. Es el Flagellum Dei, el azote de Dios, un líder en la cima absoluta de su poder. Su imperio se extiende desde las brumas del Rin hasta las vastas estepas del Mar Negro. Ha saqueado los Balcanes, ha humillado al Imperio Romano de Oriente y ha dejado un rastro de cenizas a través de la Galia e Italia. Ahora, con su nueva y hermosa esposa, Íldico, se retira a sus aposentos nupciales, planeando sin duda su próxima campaña devastadora. Pero a la mañana siguiente, un silencio antinatural se cierne sobre el campamento. Sus guerreros más leales, acostumbrados al estruendo de la guerra y a las órdenes atronadoras de su rey, se inquietan. Las horas pasan. Finalmente, la ansiedad se convierte en alarma. Derriban la puerta de la cámara nupcial y lo que encuentran no es la escena extrañamente patética. Atila, el terror del mundo conocido, yace muerto. No ha caído en el fragor de la batalla. Ha muerto en su lecho de bodas, ahogado en su propia sangre por una hemorragia nasal masiva. Mientras el pánico se extiende, los rumores vuelan. Algunos hablan de una hemorragia cerebral, otros de un hígado destrozado por una vida de excesos. Y los más siniestros susurran el nombre de la nueva novia, Íldico, especulando sobre un asesinato orquestado por los enemigos de Atila. Dicen que nada ni nadie podía detenerlo. Para entender su final, primero hay que comprender el imperio de terror que lo llevó hasta allí. Retrocedamos en el tiempo, al año 370. En las fronteras del mundo romano, una nueva pesadilla emerge de las estepas, apareciendo como un espectro más allá del río Volga. Son los hunos. Las fuentes romanas, escritas con una mezcla de terror y asombro, los describen como un cataclismo natural, una nación que supera a todos los demás bárbaros en la ferocidad. Su llegada, más que una invasión, fue una onda de choque geopolítica. Al irrumpir en Europa, primero arrollaron a los alanos y luego destrozaron el imperio de los godos. Esto desencadenó una crisis de refugiados de proporciones bíblicas. Tribus enteras, aterradas y desesperadas, huyeron hacia el oeste, estrellándose contra las fronteras romanas en busca de refugio. El impacto inicial y quizás más profundo de los hunos en Roma fue indirecto. Antes de que un solo arquero huno disparara una flecha contra una legión, su mera presencia había desestabilizado todo el continente. La mala gestión romana de esta avalancha humana condujo directamente a desastres como la batalla de Adrianópolis en 378, donde un emperador romano y su ejército fueron aniquilados por los godos a los que habían maltratado. Parte de su poder residía en una deliberada campaña de guerra psicológica, y su propia apariencia era su arma más potente. Los cronistas romanos, horrorizados, los describían como apenas humanos, un bulto sin forma. Esta imagen monstruosa no era del todo una exageración. Era el resultado de prácticas culturales diseñadas para inspirar pavor. Una de ellas era la escarificación ritual. En señal de luto, los guerreros hunos se cortaban profundamente el rostro y el cuerpo, creyendo que un guerrero caído debía ser llorado con la sangre de sus compañeros. Esto les confería un aspecto permanentemente marcado y terrorífico. Los romanos incluso afirmaban que los bebés eran cortados al nacer, lo que explicaría su falta de barba, un rasgo que, para la estética romana, los hacía aún más viles. Por si fuera poco,
lo más impactante era la deformación craneal artificial. La evidencia arqueológica confirma que la élite Una practicaba el vendado de los cráneos de los niños para alargarlos. Este cráneo elongado era probablemente una marca de alto estatus, una forma de distinguirse visualmente de las numerosas tribus que subyugaban. Para un romano, encontrarse con un ejército de jinetes, con rostros llenos de cicatrices y cabezas de forma alienígena, confirmaba sus peores temores. Pero, ¿de dónde surgieron realmente estos demonios de la estepa? El origen de los hunos es uno de los mayores misterios de la historia antigua. Durante siglos, historiadores como Josep de Guignes o Edward Gibbon intentaron descifrarlo, trazando un puente con los Xiongnu, una temible confederación nómada que había aterrorizado a la China de los Han durante generaciones. Y la conexión parece evidente. Los nombres suenan casi iguales. Xiongnu en las crónicas chinas, Hunnoi en griego. Ambos usaban calderos de bronce idénticos en sus rituales, y los estudios genéticos modernos sugieren que compartían un mismo linaje ancestral. Pero aquí viene el misterio. Entre la desaparición de los Xiongnu en Asia y la irrupción de los hunos en Europa, hay un vacío de 2 siglos. 2 siglos en los que simplemente desaparecen del mapa. Algunos creen que el nombre Huno no designaba a un solo pueblo, sino a una alianza salvaje de tribus unidas bajo una misma bandera de terror. No una raza, sino un modo de vida. Una tormenta nómada que avanzaba arrasando todo a su paso. Parte 2. La máquina de guerra perfecta. La clave de su poder estaba en una sola cosa: el caballo. Los hunos no lo montaban, vivían en él. Los cronistas romanos, horrorizados y fascinados a la vez, aseguraban que lo hacían todo a caballo. Comían, comerciaban, celebraban consejos, incluso dormían sobre la montura. Un guerrero huno, decían, se sentía torpe e incompleto cuando tocaba tierra firme. Esa unión casi animal entre jinete y caballo les dio una movilidad letal. Podían avanzar como el viento, atacar desde cualquier dirección y desvanecerse antes de que las lentas legiones romanas alcanzaran siquiera a formar sus filas. La auténtica pesadilla romana era su arco compuesto recurvado, una joya de la ingeniería antigua. Fabricado con capas de cuerno, madera y tendón, combinaba una fuerza descomunal con un tamaño compacto, perfecto para disparar desde la montura. Su diseño asimétrico, con una rama inferior más corta, permitía maniobrarlo alrededor del cuello del caballo sin perder precisión ni potencia, una innovación que solo los hunos dominaban con esa destreza. Armados con flechas de punta trilobada, capaces de perforar armaduras y cotas de malla, podían diezmar a un ejército desde lejos. Las tácticas de los hunos eran una pesadilla. Más que luchar, cazaban. Su truco más famoso, la retirada fingida. En mitad del combate, un grupo rompía filas y huía como si todo estuviera perdido. El enemigo mordía el anzuelo, se lanzaba detrás gritando victoria. Y entonces los hunos giraban al unísono. Miles de jinetes daban media vuelta y descargaban una lluvia de flechas sobre los perseguidores desorganizados. En segundos, el cazador se convertía en presa. Y cuando no engañaban, arrasaban. Atacaban como un enjambre, moviéndose en círculos alrededor del enemigo, mientras lo cubrían con proyectiles desde todos los ángulos. Algunos disparos se elevaban en arco, cayendo casi verticalmente sobre los escudos, imposibles de bloquear. Aunque no fuera muy eficaz, minaba la moral del enemigo. Convertir cada batalla en un caos total, antes de lanzar el golpe final.
Lo que convirtió a Atila en una fuerza sin precedentes fue algo muy inteligente e inquietante. Aprendieron a derribar muros. Verás, hasta ese momento, los ejércitos bárbaros eran un problema, pero un problema manejable. Se detenían ante las grandes ciudades. Los godos, por ejemplo, decían que estaban en paz con las piedras. No podían romper las murallas romanas, pero los hunos aprendieron. Bajo el mando de Atila, de repente, empezaron a usar arietes, torres de asedio y máquinas de guerra complejas. Tecnología que antes solo Roma dominaba. Con ellas arrasaron ciudades enteras, Singidunum, Naissus, dejándolas en ruinas humeantes. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cómo? ¿Cómo adquirió esta habilidad un pueblo nómada que vivía a caballo? La respuesta revela la verdadera mente de Atila. El historiador Prisco, en una visita al campamento huno, encontró la clave. Vio a un hombre vestido como un huno, que resultó ser romano. Había sido capturado, sí, pero había decidido quedarse. Y no era el único. El ejército de Atila no era solo una horda, era un imán de talento, una meritocracia bárbara. Atila estaba absorbiendo a los ingenieros, a los tácticos y a los artesanos del imperio que destruía. Fue una auténtica fuga de cerebros, desde Roma, directa a las estepas. Parte 3. El azote de Dios. En el centro de esta máquina de guerra había una sola voluntad de hierro. Atila estaba destinado a liderar, pero tenía un problema. Tenía que compartir el poder con su hermano, Bleda. Y para Atila, eso no era una opción. En el 445, Bleda murió misteriosamente. Las fuentes romanas son claras. Atila había asesinado a su propio hermano para ser el único rey. Con el poder total en sus manos, Atila perfeccionó el modelo de negocio de los hunos. Descubrió una verdad simple: ¿por qué conquistar si es mucho más rentable extorsionar? Obligó al emperador romano a pagar unas cifras que son una locura. El tributo anual pasó de 350 libras de oro a 1000 y finalmente a 2100 libras de oro cada año. Estaba, literalmente, desangrando las arcas de Constantinopla. ¿Y qué pasaba si el pago se retrasaba? Atila no enviaba una nota diplomática, enviaba a sus ejércitos. Quemaba ciudades enteras hasta que el oro aparecía a menudo, con intereses. Era el sistema de chantaje más grande de la historia, respaldado por el ejército más temido del planeta. Atila invadió la Galia con un ejército tan vasto que se decía que hacía temblar la tierra. Pero un hombre, un general romano llamado Aecio, se interpuso. Aecio conocía a los hunos, había vivido con ellos, sabía cómo pensaban. Para detener al azote de Dios, Aecio hizo lo impensable. Forjó una alianza desesperada con sus peores enemigos, los visigodos. El choque fue apocalíptico. Los campos cataláunicos. Una de las batallas más sangrientas de la historia antigua. ¿El resultado? Técnicamente, Atila se retiró. Una derrota. Pero las pérdidas del bando romano-godo fueron tan catastróficas que no pudieron ni soñar con perseguirlo. Fue la primera y única vez que Atila no obtuvo una victoria total. ¿Creen que esto lo detuvo? Al contrario, lejos de estar vencido, Atila redobló la apuesta. Al año siguiente, 452, su objetivo era más grande. Invadió Italia. Las ciudades del norte, Aquilea, Milán, fueron borradas del mapa. Y ahora, el premio gordo. Roma, la ciudad eterna, la dueña del mundo, estaba indefensa. A su merced, el ejército huno avanza. Roma espera su destrucción. Y entonces, una extraña delegación sale de las puertas. No son legionarios, no llevan armadura. Son 3 enviados desarmados,
liderados por el Papa León I. Lo que ocurrió en esa reunión se ha convertido en leyenda. La versión de la Iglesia es increíble. Afirma que los santos Pedro y Pablo aparecieron en el cielo detrás del Papa, con espadas desenvainadas, y aterrorizaron al mismísimo Atila hasta someterlo. Pero, ¿qué pasó realmente? La realidad histórica es mucho más pragmática. 1. El ejército de Atila estaba devastado por la peste y el hambre. 2. Sus líneas de suministro estaban al límite. Y 3, y esta es la clave, es casi seguro que el Papa León no solo llevaba palabras de Dios, llevaba oro, una cantidad inimaginable de oro, para comprar la paz. Y así volvemos a donde empezamos, a la cámara nupcial en el año 453. Su muerte súbita e inesperada decapitó al ejército más temido del mundo y creó un vacío de poder que devoró a su propio imperio. Todo el edificio del Poder Uno, una vasta confederación de tribus conquistadas y aterrorizadas, se mantenía unido por un único pilar: la fuerza, el carisma y la reputación temible de Atila. El imperio debía ser dividido entre sus 3 hijos, Elac, Tengizich y Ernak. Pero en lugar de cooperar para mantener el legado de su padre, se lanzaron inmediatamente a una guerra civil fratricida, luchando entre sí por la supremacía. Esta lucha interna fue la señal de debilidad que todos sus súbditos habían estado esperando. Las tribus germánicas subyugadas, que habían luchado y muerto por Atila, vieron su oportunidad de liberarse. La rebelión fue liderada por Ardarico, el rey de los gépidos, un hombre que había sido uno de los jefes más leales y apreciados por Atila. En la batalla de Nedao, en el año 454, apenas un año después de la muerte de Atila, la coalición de rebeldes se enfrentó a los ejércitos hunos divididos y los destrozó. Ellak, el hijo mayor y heredero de Atila, murió en el combate. La rapidez y totalidad del colapso del Imperio Huno revela su debilidad. Era una empresa de conquista construida en torno a la personalidad de un solo caudillo carismático. Su economía era puramente extractiva, un vasto y primitivo sistema de chantaje basado en el saqueo y el tributo. Cuando el líder que inspiraba lealtad a través del miedo desapareció y el flujo de oro romano se detuvo, toda la estructura se vino abajo. Después de la batalla de Nedao, los hunos se fragmentaron y desaparecieron de la historia con una rapidez asombrosa. Hacia el año 469, ya apenas se les menciona en las crónicas. No dejaron ciudades, ni leyes, ni un lenguaje escrito. Todo lo que sabemos de ellos nos llega a través de los relatos aterrorizados de los romanos a los que combatieron. Su imperio fue un torbellino de violencia que redibujó el mapa de Europa. La leyenda cuenta que sus guerreros, tras llorarlo con su propia sangre, lo enterraron en un lugar secreto. Fue sepultado en 3 ataúdes encajados uno dentro del otro. El más interior de oro puro, el del medio de plata y el exterior de hierro, simbolizando las riquezas que conquistó y las armas con las que lo hizo. Para asegurar que su lugar de descanso nunca fuera profanado, desviaron el curso de un río, lo enterraron en el lecho seco y luego devolvieron las aguas a su cauce. Todos los esclavos que cavaron la tumba fueron ejecutados para proteger el secreto. El tesoro y los restos de Atila el Huno nunca han sido encontrados. Si te ha gustado, dale like y suscríbete.